Gracias a su participación y esfuerzo durante más de 20 años, el Foro Estatal de Trabajo en Equipo se ha convertido ya en un punto de encuentro para empresas del estado de Chihuahua, donde año con año se dan cita a equipos líderes y expertos en mejora continua e innovación. Es un compromiso que trasciende fronteras y ha sido impulsado y promovido con la participación de empresas, sociedad y organismos empresariales, así como el apoyo de autoridades de los gobiernos estatal y municipal. Los resultados hablan de este compromiso, un compromiso compartido por todos. Estamos convencidos de que solo el trabajo transforma una meta en acciones y resultados permanentes. Durante los últimos 24 años, impulsados por nuestra propia actitud de mejora, hemos buscado la participación de más empresas y hemos explorado de manera constante nuevos caminos de crecimiento. Esa visión ha guiado el rumbo de esta organización a través de su historia, reconociendo el talento para avanzar con paso firme hacia el éxito, como un privilegio que se gana y que se construye gracias a una inconformidad constructiva que nos impulsa a donde queremos llegar como equipo, como organización. Desde 1996, buscamos permanentemente mejorar, estar a la vanguardia y constantemente adelantarnos a la dinámica de los mercados y ser protagonistas en la era digital. Nuestro éxito y potencial de más de 130 equipos, representando a más de 40 empresas, se escribe de la mano de nuestros más de 4.900 participantes a través de la reinvención constante, convirtiendo nuestra visión en acciones que fortalecen, capitalizan las ventajas competitivas y capacidades que hemos construido. Somos una organización vibrante, dinámica y comprometida con la generación de valor, el crecimiento rentable y el constante desarrollo que trasciende sus límites para alcanzar metas cada vez más altas. Bienvenidos al Foro Estatal de Trabajo en Equipo 2020, la fiesta de la mejora continua. A nombre del Centro de Competitividad de Chihuahua, les damos la más cordial bienvenida. A continuación, haremos la presentación de quienes integran nuestro honorable presidium, a quienes agradecemos el honor de contar con su distinguida presencia. Licenciado Jorge Rodrigo Cruz Camberos, presidente de Coparmex Chihuahua. Licenciado Antonio Valadez García, presidente de Canacintra Chihuahua. Ingeniero Luis Carlos Ramírez López, presidente de Index Chihuahua. En representación de la alcaldesa María Eugenia Campos Galván, nos acompaña la titular de Desarrollo Económico y Turístico, la maestra María Angélica Granados Tres Palacios. En representación del ingeniero Alejandra de la Vega Arispe, titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, el ingeniero Rodolfo Vázquez Triana, subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico. En representación del gobernador del Estado, licenciado Javier Corral Jurado, nos acompaña la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado de Chihuahua, la licenciada Ana Luisa Herrera Lazo. Y el presidente del Centro de Competitividad Chihuahua, el ingeniero Manuel Antonio Milán Reyes. Por supuesto que este evento no sería posible sin la dedicación de tiempo y conocimientos de nuestros evaluadores, quienes tienen una ardua labor en elegir los proyectos que cada año nos representan en el Foro Nacional de Equipos de Mejora e Innovación, y este año no será la excepción. Maestro en Estadística aplicada por la Universidad Autónoma de Chihuahua e ingeniero industrial con especialidad en producción por el Instituto Tecnológico de Chihuahua, cofundador y actual director de QSS Consulting, despacho de consultores especialistas en sistemas de calidad desde 2001. Certificado Manufactura Esbelta por la Asociación de Exbecarios AOTS, la Association of Overseas Technical Scholarship de Ciudad Toyota, Japón. 6 Sigma Black Belt certificado por la ASQ desde 2004. Evaluador del Foro Estatal de Trabajo en Equipo por el Centro de Competitividad de Chihuahua por 14 años. Evaluador del Foro Nacional de Equipos de Mejora e Innovación por la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo por 10 años. Consultor e implementador de 6 Sigma para empresas como BRK, FIH, Comisión Federal de Electricidad, entre otros.
auditor certificado y consultor en sistemas de gestión de las normas ISO 9001, aeroespacial AS 9100 y automotriz IATF 16949. Certificado por Plexus International AIAG y Exemplar Global en las normas automotrices FMEA, PPAP y APQP. Ha evaluado sistemas de calidad de más de 120 empresas en diferentes industrias, incluyendo compañías automotrices de servicios y área industrial en México, Estados Unidos, Puerto Rico, Brasil y Singapur. El ingeniero Valdemar Tapia Núñez. Bienvenido. También le damos la bienvenida a cofundador de la empresa QSS Consulting, despacho de especialistas en sistemas de calidad, con maestría profesional en estadística aplicada por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es ingeniero industrial con especialidad en producción por el Instituto Tecnológico de Chihuahua, Black Belt certificada por la ASQ con amplia experiencia en la formación de Green y Black Belts e implementación de 6 Sigma en empresas como Lexmark, Sofía Chihuahua, Comisión Federal de Electricidad, Coca-Cola, Nipro, MGS, K-Plastic, entre otros. Evaluador del Foro Estatal de Trabajo en Equipo por el Centro de Competitividad Chihuahua por 14 años. Evaluador nacional del Foro Nacional de Trabajo por la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo por 13 años. Auditor líder certificado y consultor implementador de sistemas de gestión como calidad ISO 9001, ambiental ISO 14001, seguridad y salud ocupacional ISO 45001, reconocida por Who is Who the World en 2005, 2006 y 2011, la ingeniero Guillermina Navarro Almeida. Bienvenida. Bienvenido también, ingeniero industrial en producción, 27 años de experiencia en las áreas de aseguranza de calidad, mejora continua y gestión de proyectos, principalmente en el área automotriz. Actualmente trabajando para la compañía Tesla Motors en el área de industrialización de proveedores, certificado por la ASQ como CSCBB, Six Sigma Black Belt y CQE Quality Engineer, certificado por PMI como Project Management Professional. Otras certificaciones incluyen Lean Bronze, auditor líder en ISO TS, entrenador de IPC. Esta es la 15ª participación en el Foro Estatal de Trabajo en Equipo y también es evaluador del Foro Nacional de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo. El ingeniero Irán Gutiérrez González, bienvenido. Ingeniero en calidad certificado 2001, certificación vigente y Black Belt de Six Sigma, certificado 2015, certificación vigente por la Asociación Americana para la Calidad ASQ. Desde 1995, miembro de la ASQ a partir del 2006, distinguido como miembro senior. Es maestra consejera de la rama estudiantil de la Sociedad Americana por la Calidad del Tecnológico Chihuahua desde el 2007. A partir del 2001 es director propietario de SNB Ingeniería y Calidad, empresa de capacitación y entrenamiento. Ha sido a partir de 1998 integrante del Comité Técnico Evaluador del Foro Estatal de Trabajo en Equipo Chihuahua y desde 2004 es integrante del Comité Técnico Evaluador del Foro Nacional de Trabajo en Equipo, Asociación Nacional de Trabajo en Equipo, AMTE. En el 2017 recibió por parte del Gobierno de México la condecoración de Maestro Manuel Altamirano por 40 años de labor docente. Actualmente es maestra activa de tiempo completo en el Tecnológico de Chihuahua. Ha impartido aproximadamente 25 materias distintas. En los últimos 5 años, maestro titular de Estadística, Lean, Six Sigma y Planeación Avanzada de Calidad. Cuenta con una experiencia práctica en la ejecución de más de 35 proyectos de Six Sigma y experiencia como consultor e instructor en aproximadamente 25 empresas distintas. La bienvenida para la ingeniero María Lourdes Salas Huacay. Por último, evaluador, economista por la UAM Iztapalapa, cuenta con una amplia experiencia en materia de seguridad pública y privada. Destaca que fue asesor de la Oficialía Mayor de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en el proceso de desconcentración territorial operativa y de la reforma de Barandilla de 90 y 91. Práctica privada del 92 al 97, asesor de la Dirección General del Instituto Mexicano del Petróleo, asesor de la Subsecretaría de Gobernación en el proceso de la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y Policía Federal Preventiva,
secretario técnico de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención en la Policía Federal Preventiva, supervisor operativo en la DGA-PPDF y el Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva. De 2015 a la fecha es integrante del Centro de Investigación de Ciencias e Información Geoespacial, Centro Geo de CONACYT. Paralelamente, en 2005 se ha desarrollado como consultor en materia de planeación estratégica e instrumentación de medidas de cambio institucional, racionalización administrativa y reingeniería de procesos. Desde 1997 es miembro del Comité Evaluador de los Foros Nacionales de Equipos de Mejora de la AMTE. Bienvenido, el licenciado Tenzin Alejandro Martínez Medrano. Ahora le pedimos al ingeniero Manuel Antonio Milán Reyes nos brinde unas palabras. Prenda su micrófono, ingeniero. Adelante. Ahí está ya. Listo. Gracias. Bien, pues ya se ha hecho la introducción de las autoridades y nuestros compañeros del sector privado que nos acompañan. Bienvenidos. Gracias por estar hoy aquí. Hoy tengo una lista larga de agradecimientos para que este evento haya sido realidad. Déjenme rápidamente, espero no saltarme a nadie. Han estado viendo en el fondo de la expo de los evaluadores, la lista de patrocinadores, y pues quiero empezar por agradecerles a ellos la confianza, el apoyo. Tenemos una cantidad de patrocinadores para el evento importantísima que ha hecho posible que este evento se lleve a cabo. Obviamente agradecer a un consejo que nos apoyó a todo lo largo, los asociados, así como al personal del centro. También hoy tenemos unos conferencistas excelentes. Yo espero que sean del agrado sus conferencias y se lleven mucho valor de regreso a sus organizaciones, de escucharlos a ellos. También ya vieron la calidad de evaluadores que se presentó para evaluar a los equipos. Sin duda son evaluadores de primer nivel. Y bueno, no solo, agradecerles doblemente a ellos, y el trabajo lo hacen pro bono. Muchas gracias a ustedes. Quiero comentarles algunos cambios. Obviamente, el que es evidente que estamos haciendo esto en forma virtual. Y me da mucho gusto la gran cantidad de gente que se ha apuntado para participar, para estar en el foro. Quiero serles franco, la pandemia también ha hecho que el número de equipos haya sido muy reducido. Algunos por el trabajo que tenían, por lo difícil que es hacer este trabajo durante la pandemia, y otros al revés, porque dedicándose a determinados productos les es imposible atender este tema. Llegó un punto en el que estuvimos por declarar desierto este evento. Pero pues como en todo, no hay como darle la vuelta a
moneda crisis y aparece la cara de oportunidad. La oportunidad es algo que veníamos ya pensando desde hace mucho tiempo en el Centro de Competitividad de hacer un evento que tuviera más impacto que el que se tiene en los foros anteriores. Y hemos decidido agregar a nuestro evento el tema de 4.0. No quiero dedicarle ahorita en esta introducción, en esta bienvenida, mucho tiempo a eso. Ya verán y habrá quienes lo hagan con suficiente conocimiento y detalle como para que vean a lo que aspiramos. Sí, en este equipo que está organizando este cambio, participan gentes de muchísimo nivel, como el doctor Ernesto Urquidi, como Lucy Kohler, y gente de primera de la Ford, de Visteon, emprendedores como Ricardo Estrada, como Ricardo Medina, en fin, ya verán ustedes. Y no queremos con eso que se pierda el espíritu del trabajo en equipo, sino queremos ampliar el tema. Quiero pues cerrar, para ya no alargarme más, dándole la bienvenida a todos los participantes el día de hoy. Como les comento, espero que todos encuentren algo de valor en este día. Hemos preparado un programa que creo que será de mucho interés para diferentes personas y para diferentes gentes. Entonces, bienvenidos y espero pues que disfruten el evento. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Manuel Antonio Milán Reyes. A continuación le pedimos a la maestra de Administración María Angélica Granados Tres Palacios, titular de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico del municipio de Chihuahua, nos regale unas palabras. Sí. ¿Sí? No podía quitar yo sola el mute. Muchas gracias. Gracias, muy buenos días a todos. Primero que nada, pues agradecerles que me permitan dirigirles este mensaje en nombre de nuestra alcaldesa Maru Campos. Para nosotros y para mí en particular es un honor otra vez estar aquí nuevamente en el arranque de este foro estatal de esta fiesta de mejora continua, que es un evento que ha sido tan importante y del que nos sentimos sumamente orgullosos desde no solamente el plano personal, pero desde la administración municipal. Yo creo que ahorita bien lo decía el Inge Milán, una de las cosas buenas que nos ha dejado esta pandemia, si bien ha sido devastadora, pues el trabajo en equipo ha sido, yo creo que se ha fortalecido muchísimo en todos los ámbitos. Y bueno, para transformar una ciudad que ayude a que un estado, a que un país sea más competitivo, desarrollado y equitativo, es indispensable trabajar en esta mejora continua desde el gobierno, desde las empresas, a fin de que se pueda responder de una forma más eficaz y asertiva a las demandas, a todas las necesidades de los ciudadanos, de los empleados, de los consumidores. Por eso celebramos estas iniciativas, este foro, en el cual ya se dijo también, se presentarán casos de éxito, proyectos de mejora, solución de problemas a sus empresas, escuchando también sobre los evaluadores. Yo creo que año con año aprendemos muchísimo de todos ustedes, de los que también van a exponer temas tan interesantes. Y bueno, algunos cambios muy buenos que ya han sido implementados en muchas de las empresas que están aquí. Yo creo que no hay nada más gratificante que ver tanto a los empresarios, a sus empleados tan comprometidos en el lugar de trabajo,
que todos los días buscan el cómo sí, que todos los días buscan esa mejora y eficientar sus procesos que, como se dice, pues tienen bien puesta la camiseta. Sin duda, pues para llevar un proceso como involucrarse en un proceso, en una empresa, se requiere pues de estos empleados que les guste hacer el trabajo bien, que además están motivados y que le ponen mucho empeño a sus labores. Y sobre todo algo bien interesante que también pues al interior a veces de las administraciones públicas es complicado, y es el aceptar el cambio, el estar dispuesto y abierto al cambio y adaptarse a todas las nuevas situaciones en el contexto. Y bueno, por ello felicito nuevamente a todos ustedes, a todos los que se involucraron en esto, porque tampoco es fácil, y mucho menos en estos tiempos, decidir dedicarle tiempo, horas y bueno, una muy buena actitud a este trabajo de poder hacer las cosas en equipo para ser mejores. Se necesita pues mucho tiempo, dedicación, actitud. Y bueno, decirles que también que como gobierno municipal, además de reiterar siempre el apoyo y estar dispuestos a trabajar juntos, el liderazgo de la alcaldesa ha sido siempre muy, muy claro y muy puntual. Hemos querido construir una administración con dependencias a las que nos vean como aliados efectivos, como aliados que trabajamos juntos en la solución de los problemas que son mutuos. Finalmente, pues somos ciudadanos todos, estamos decididos a consolidar este gobierno eficiente, que sea transparente, que sea un gobierno sensible, que sea un gobierno humano y un gobierno que esté del lado, como lo dije, de los ciudadanos, y que realmente contribuya a que cada habitante pueda vivir mejor, que se sienta mejor en esta ciudad. Particularmente desde la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, siempre muy agradecidos y siempre dando el testimonio de que el trabajo en equipo sin duda es, que sin el trabajo en equipo no se puede hacer nada, sin duda es fundamental. Y me refiero a trabajar con el sector productivo, con universidades, con la sociedad civil organizada, en fin, en equipo siempre es mejor. Dicen que el trabajo en equipo es lo que hace que los sueños se cumplan, y me queda muy claro. Quiero ya para terminar pues agradecer nuevamente al ingeniero Milán, al Centro de Competitividad, a todo el equipo, a los consejeros, a los evaluadores por su generosidad, a los conferencistas, a todos los equipos y a cada uno de los que conforman el equipo, a los patrocinadores y bueno, a cada uno de ustedes, de los que están aquí. Enhorabuena, que esto sea como cada año un éxito. Gracias nuevamente por dejarme participar. Muchas gracias a la maestra María Angélica Granados por sus palabras. En esta ocasión le pedimos a la licenciada Ana Luisa Herrera Lazo, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, nos dé unas palabras y a su vez nos dé por inaugurado este evento. ¿El micrófono sí está activado, Ana Luisa? No. Ya, ahora sí. Es que no me permitía reactivarlo. Bueno, pues hola. Agradezco, sí me escuchan, ¿verdad? Agradezco la invitación, gracias, y la oportunidad de poder compartir con todos ustedes este importante evento. Reciba a cada uno un saludo afectuoso mío en lo personal y del gobernador Javier Corral, que por motivos de su agenda no ha podido acompañarnos y me ha solicitado acudir en su representación. Miren, la verdad tenía preparado un mensaje largo para leerlo,
pero la verdad quiero compartirles algo más personal. Se habla mucho de la incapacidad de los mexicanos para formar equipos. Creo que todos habremos escuchado la historia del pescador que lleva 2 cubetas de cangrejos, una cubierta y la otra destapada, ¿sí? En la cubierta dice llevar cangrejos japoneses o alemanes, según otras versiones, capaces de organizar y coordinarse para efectuar una fuga que dejaría la cubeta vacía. Mientras que en la otra van los cangrejos mexicanos. Esos nomás ven que uno va saliendo del predicamento y entre todos lo bajan. No es chiste, parece un estigma. Esta discapacidad gregaria marca la vida colectiva del país. Se usa para explicar por qué tenemos magros resultados en las competencias deportivas y que ganamos medallas solo en las disciplinas individuales como el box o la caminata. Ya que estoy hablando en forma personal y de eventos deportivos, déjenme contarles una experiencia que tiene que ver con mis aficiones. A mí me gusta correr. En 1994, Germán Silva estaba punteando el maratón de Nueva York cuando por error dio una vuelta indebida y se salió de la ruta. Perdió valiosos minutos en regresar a la ruta correcta y en uno de los cierres más espectaculares en la historia de este deporte, rebasó unos metros antes de la meta al también mexicano Benjamín Paredes. Cuenta la leyenda que cuando Germán regresó a la ruta y vio que frente a él solo se encontraba Benjamín, se dijo a sí mismo, a mí no me va a ganar ningún mexicano, y se dio aliento para la proeza. El triunfo individual como el de Germán es valioso y debe reconocerse, pero solo el trabajo en equipo consigue la mejora continua y potencia las cualidades de cada individuo. En ámbito laboral, el trabajo en equipo es fundamental para la generación adecuada de bienes y servicios. La participación enriquece los conocimientos y estrategias. Ese análisis propositivo de las aportaciones individuales genera bienestar a los clientes, a los compañeros de trabajo y a su entorno social en general. Se traduce en disciplina, solidaridad, humildad y asertividad que trae a los nuestros la certeza de estar en el equipo correcto. Compartir experiencias para que a todos nos vaya mejor y reconocer a aquellos que realizan de manera innovadora y creativa las mejoras a sus procesos, productos y servicios es sin duda un gesto característico de nosotros, los chihuahuenses, y nos ha permitido, a pesar de las adversidades, reponernos y proponernos nuevos retos para convertir a Chihuahua en el ejemplo del país y del mundo entero. Es un honor acompañarles en este Foro Estatal de Trabajo en Equipo 2020, del que estoy segura aprenderé mucho. Siempre es una grata ocasión cuando tengo la oportunidad de presenciar la excelencia humana a la que nos llevan la disciplina, la cooperación, el ingenio, la inteligencia y el trabajo en equipo. En este sentido de trabajo en equipo, aprovecho la ocasión para hablar también sobre el tema ineludible en estos tiempos que requiere de la participación responsable de cada uno de nosotros y, por supuesto, de este trabajo en equipo. Es de vital importancia cumplir con todas las medidas de mitigación y prevención del COVID-19 en nuestras vidas personales y profesionales. Ante el avance sostenido de esta enfermedad, el gobernador Javier Corral presentó el decreto Unidad, Solidaridad y Disciplina, mediante el cual nos convoca a una nueva etapa que llama resaltar en la sociedad chihuahuense su mística de solidaridad, con la que siempre hemos sido un ejemplo de lucha y triunfo frente a la adversidad. Queremos cada día menos contagios, cada día mayor prevención, cada día menos valientes retando al virus
cada día más valientes, sometiéndose con humildad y comprensión a la mascarilla, la sana distancia y la asepsia. Así es como se relaciona el tema con el de mejora continua. Poco a poco, día a día, con pequeños cambios y acciones individuales y colectivas, podemos tener un gran impacto en la salud en nuestra comunidad. Todos en conjunto debemos realizar cambios, analizar los resultados y mejorar día a día, agilizar procedimientos, evitar aglomeraciones y orientar todas las actividades de la sociedad siempre con una visión del peligro que puede representar un solo contagio. Desde el centro de trabajo, por ejemplo, generando, aplicando y compartiendo buenas prácticas, lineamientos y protocolos. Frente a esta nueva realidad, en el gobierno del Estado y en la Secretaría del Trabajo, enfrentamos nuevas responsabilidades, nuevas formas de ofrecer atención integral, gratuita y profesional para la ciudadanía, verificación de los nuevos requerimientos y recomendaciones a los centros laborales. Y también en un espíritu de solidaridad y corresponsabilidad, hemos implementado un programa de ocupación e ingreso temporal para la población más vulnerable. Continuaremos haciéndolo, revisando resultados, analizando otras dinámicas y esquemas que se emplean en otros lugares y mejorando la forma de ofrecer certeza y confianza a las y los chihuahuenses. Porque este es un gobierno de la ciudadanía para la ciudadanía, con la prioridad siempre puesta en la salud pública y el bien común. Concluyendo, me reitero mi agradecimiento por esta invitación. Y bueno, pues sin más preámbulo, siendo las 9:46, sí está bien, ¿verdad? Siendo las 9:46 del viernes 21 de agosto de 2020, declaro inaugurado el Foro Estatal de Trabajo en Equipo 2020. Muchas gracias, Ana Luisa. Ir juntos es comenzar. Mantenerse juntos es progresar. Trabajar juntos es triunfar. Agradecemos a nuestros patrocinadores el sumarse a este foro que año con año seguimos mejorando. Citlali, Ilum, Dicesi, Novamex, GCC, Ford, Vistion, Organiza tu Empresa, CIAS, Cygnus, TID Electronics, Proesma. Proesma es una empresa 100% mexicana dedicada a la fabricación y comercialización de piezas y bolas de acero. Proveedor de soluciones de molienda con personal capacitado para dar una atención personalizada y un soporte local de calidad, comprometidos, leales, puntuales y con la actitud de servicio que marca la diferencia. Interceramic, empresa 100% chihuahuense, produciendo pisos y losetas cerámica de más alta calidad e innovación. Innova, que es una empresa chihuahuense con presencia de más de 60 años en la agricultura tecnificada. Desarrollan y comercializan bioestimulantes que resuelven problemas críticos de los cultivos. Es en la raíz donde enfocamos objetivos, tecnología y la filosofía compartida con el agricultor de producir con excelencia cultivos saludables, cuidando la salud de la tierra y respetando el medio ambiente. Se sienten orgullosos de ser empresa con la más amplia experiencia en bioestimulación desde la raíz, contribuyendo a la producción de cultivos sanos y la alianza con la naturaleza. En IPS, somos una empresa de consultoría de productos industriales de prestigiadas marcas en el área de información y codificación. RIF, comunicación, radiocomunicación, soluciones de voz, Pic-to-Light y sistemas inteligentes de videoconferencias. Con 20 años de experiencia, IPS facilita el acceso a tecnologías inteligentes, apoyando el crecimiento de organizaciones modernas, ofreciendo soluciones integrales desarrolladas a necesidades de los clientes. Gracias, Miriam. Ahora sí damos inicio con las actividades de este programa. Quiero comentarles que durante las conferencias se activará el chat aquí en Zoom
para las preguntas que tengan al expositor, mismas que se estarán leyendo al final de la exposición en una sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas van a ser realizadas por personal del staff del foro para tener un mayor control. En el área de participantes en Zoom hay algunos botones que pueden encontrar para hacer reacciones. El equipo del staff, por parte de nosotros en el foro, va a estar pendiente de ustedes. Si cualquier persona de nuestro público necesita comentar algo, acérquese a ellos. Los van a poder ubicar en la lista con el nombre previo a decir staff. Les pedimos de favor y como respeto a las y los conferencistas, mantener sus micrófonos en silencio como hasta ahora. Y por supuesto, todos sus aplausos virtuales son bienvenidos. Para dar inicio con las conferencias, le pido al ingeniero Juan Carlos Ares Cárdenas, director del Centro de Competitividad de Chihuahua, nos presente a nuestra primera conferencista. Gracias, ingeniero. Sí, gracias, Jorge. Pues tengo el honor de presentar a nuestra primer conferencista, la ingeniero Fedra González. Fedra es directora del despacho Organiza tu Empresa, dedicado principalmente a la organización y estructura de empresas, así como a la implementación de sistemas de gestión. Ha asesorado empresas de muy distintos giros como manufactura, laboratorios, agencias aduanales, metalmecánicas, comercializadoras, bodegas, software, asociaciones civiles, servicios, entre otros, ubicados tanto en México como en Estados Unidos. Es egresada de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Se ha dedicado a entender las necesidades y el contexto de las empresas de distintos tamaños, desarrollando o adaptando metodologías sencillas y prácticas que funcionen para ellas. De esta forma, les ayuda a crecer organizadamente con los recursos disponibles. Con más de 20 años de experiencia estructurando y documentando procesos, también ha desarrollado diplomados vivenciales especializados en estos temas. Autora de los libros de la serie Sin rollo y con sentido común, Organiza tu empresa, Prepárate para tu auditoría de ISO y Documenta tus procesos. Bienvenida, Fedra. Buenos días a todos. Antes que nada quiero agradecer al Centro Chihuahuense, al ingeniero Milán, al ingeniero Ares y a todo su equipo por la invitación para participar en este evento, pero sobre todo a ustedes por haberse dado el espacio para acompañarme. Hoy vamos a platicar sobre un tema que me gusta mucho, que es la estructura y la documentación de procesos. En todos los años que tengo dedicándome a esto, he visto que un buen porcentaje de la gente a la que le toca hacer procedimientos reacciona como si le hubiera tocado llevar de compras a su suegra. Le saca la vuelta, lo pospone lo más posible, ve si hay algún practicante o alguien más que lo pueda hacer por ellos. Y la pregunta es, ¿por qué reaccionan así si aparentemente documentar es tan fácil? Pues porque en realidad la mayoría no saben cómo documentar. Se les hace difícil y ponen pues las 8,000 excusas para evadirlo. Usualmente no estudiamos cómo hacer un documento. Miren que se los digo por experiencia. Cuando empecé en esto estaba igual que todos. No tenía idea ni de cómo, ni para qué, documentaba como Dios me da a entender. Nadie me enseñó, solo me pidieron que lo hiciera. En la escuela, este tema brilla por su ausencia como muchos otros. No había ayuda ahí. Entonces, decidí ponerme a analizar por mi cuenta cómo documentar. Cometí cualquier cantidad de errores hasta que finalmente di con una manera de hacerlo que me funcionaba y ahora la voy a compartir con ustedes. Para iniciar, me gustaría contarles una historia que refleja la importancia de romper paradigmas y de ser creativos, algo que es muy necesario para definir y documentar procesos bien. La historia se llama El niño pequeño y su autora es Helen Buckley. Una vez un niño pequeño fue a la escuela. Una mañana, después de haber estado un tiempo en la escuela, la maestra dijo, hoy vamos a hacer un dibujo. Qué bueno, pensó el pequeño, le gustaba hacer dibujos. Podía hacerlos de todas clases, leones y tiburones, pollos y vacas, trenes y barcos. Entonces sacó su caja de crayolas y comenzó a dibujar. Pero la maestra dijo, esperen, aún no es tiempo de empezar, y esperó a que todos estuvieran listos. Ahora, dijo la maestra, vamos a dibujar flores. Qué bien, pensó el pequeño, porque le encantaba hacer flores
y empezó a hacer unas flores muy bellas con sus crayones rosas, anaranjados y azules. Pero la maestra dijo, esperen, yo les enseñaré cómo. Y dibujó una flor en el pizarrón. Era roja con el tallo verde. Ahora, dijo la maestra, ya pueden empezar. El pequeño miró la flor que había hecho la maestra, luego vio la que él había pintado. Le gustaba más la suya, pero no lo dijo. Solo volteó la hoja e hizo una flor como la de la maestra. Era roja con tallo verde. Otro día la maestra dijo, hoy vamos a hacer algo con arcilla. Qué bien, pensó el pequeño, le gustaba la arcilla. Podía hacer toda clase de cosas con la arcilla. Un mono, una fruta, un avión, un escarabajo, y muy emocionado comenzó a estirar y a revolver su bola de arcilla. Pero la maestra dijo, esperen, aún no es tiempo de empezar, y esperó a que todos estuvieran listos. Ahora, dijo la maestra, vamos a hacer un plato. Qué bien, pensó el pequeño. Le gustaba hacer platos y empezó a hacer algunos de todas formas y tamaños. Entonces la maestra dijo, esperen, yo les enseñaré cómo. Y les enseñó cómo hacer un solo plato hondo. Ahora, dijo, ya pueden empezar. Muy pronto, el pequeño aprendió a esperar y a ver y a hacer cosas iguales que la maestra. Muy pronto, ya no hacía cosas él solo. Luego sucedió que el niño y su familia se mudaron a otra ciudad y el pequeño tuvo que ir a otra escuela. Esta escuela era más grande que la otra. Y el primer día que estuvo ahí, la maestra dijo, hoy vamos a hacer un dibujo. Qué bien, pensó el pequeño, y esperó que la maestra le dijera qué hacer. Pero la maestra no dijo nada, solo caminó por la clase. Cuando llegó a donde estaba el niño, le dijo, ¿no quieres hacer un dibujo? Sí, contestó el niño, ¿qué vamos a hacer? No lo sabré hasta que lo hagas, dijo la maestra. ¿Cómo lo hago? Como quieras, dijo la maestra. ¿De cualquier color? Cualquier color, dijo la maestra. Si todos usaran los mismos colores, ¿cómo sabría yo quién hizo qué y cuál era cuál? No sé, contestó el niño, y empezó a hacer una flor roja con el tallo verde. Esta historia es muy importante porque nos ayuda a ver cómo, a pesar de que tengamos muchas metodologías aprendidas como apoyo, eso no quiere decir que nosotros no podamos desarrollar nuestras propias ideas, nuestros propios tipos de documentos, nuestras propias metodologías. Entonces, es bien importante tener en mente que la imaginación y la creatividad son críticas para este tipo de procesos. Ahora vamos a suponer que yo quiero sacar una foto bonita mía y me tomo una selfie. Y cuando la veo, algo que no sucede nunca, no me gusta nada. Salí despeinada y se me nota la papada. Pero pues no le puedo echar la culpa a la cámara del celular. Yo debería de haber estudiado cuál era mi mejor ángulo y peinarme antes de sacarme la foto. Y después también debería aprender a usar la cámara o de perdida contratar a alguien que lo sepa hacer. La cámara es la misma, la habilidad de quien la usa, no. Y tal vez me pregunten por ahí, ¿por qué no usas filtros o Photoshop para quitarte la papada y lo despeinado? Pues podría hacerlo, pero luego cuando alguien viera mi verdadero yo, se iba a llevar un susto. Entonces, con los procesos y los documentos pasa algo semejante. Un documento nunca va a poder corregir un proceso. El primer requisito para que exista un buen documento es que el proceso que refleja esté bien definido y estructurado. Y justo por ahí vamos a empezar. Esto que ven aquí es la parte más intimidante de comenzar a estructurar o documentar. La hoja o la pantalla en blanco con la terrible pregunta, ¿por dónde empiezo? Porque continuar algo es mucho más fácil que empezarlo. El primer error es empezar a escribir de inmediato. No debemos siquiera tomar un teclado sin prepararnos primero. Y entonces, ¿por dónde empiezo? Bueno, antes que nada, si vamos a documentar procesos, hay que tener muy claro qué son. Recordando, un proceso es un conjunto de actividades que transforman una entrada en una salida y tienen algún tipo de control o retroalimentación. Todo lo que hacemos puede ser interpretado como un proceso. Las empresas, por tanto, también se componen de procesos. Ahora es importante aclarar que un proceso es muy distinto de un área o de un departamento en una empresa. Confundirlos es tristemente uno de los errores más comunes que hay.
Como ustedes podrán observar en la filmina que estamos mostrando, no es lo mismo cómo interpretamos un proceso de importación de bienes visto como tal que si lo analizamos por departamento. Yo me topo muy comúnmente que la gente me dice, no, la parte de logística no la ponemos aquí porque yo soy importación y no me corresponde. No, cuando tú importas algo, en el proceso juegan las áreas de logística, las áreas de compra, las áreas de diferentes, pero finalmente forman parte de un mismo proceso. Entonces, primer punto, es muy crítico que no confundamos los procesos con las áreas. Ahora, antes de siquiera considerar documentar, hay que verificar que esté debidamente estructurado el proceso con el que vamos a trabajar. Para esto necesitamos tener una visión general de los procesos y su interacción, todos los que existen en la empresa. Es decir, necesitamos tener un mapa de procesos, que es básicamente la foto de estos procesos generales y su interacción. Lo interpretamos de izquierda a derecha, desde el primer contacto con el cliente hasta que se le entrega su producto o servicio. Esto nos permite entender qué información, materiales, etcétera, se intercambian y poderlo reflejar en nuestros documentos. Estructurar o documentar sin él vuelve casi seguro que mezclemos procesos. El siguiente elemento indispensable es el organigrama. Es común que las empresas pequeñas o medianas no lo tengan, pero hay que hacerlo. No importa que sea una versión preliminar. Sin él no vamos a poder asignar responsabilidades. Es muy probable que este organigrama tenga que ser modificado cuando terminemos de estructurar nuestros procesos, pero de eso ya nos preocuparemos más adelante. Ahora, hay que entender el proceso con el que vamos a trabajar. Por eso lo que sigue es analizar estos procesos. Lo primero que vamos a hacer es recopilar información sobre él. Hay que platicar con el personal que lo lleva a cabo para ir conociendo cuáles son las actividades que involucra. Aquí tienes que ser muy, muy cuidadoso de preguntarle a las personas adecuadas. Los gerentes y los jefes frecuentemente tienen una idea de cómo es el proceso que no coincide al 100 con la realidad, salvo que ellos lo lleven a cabo personalmente. Habla con ellos, pero por ningún motivo dejes de preguntarle al empleado que realiza cada actividad. Si hay varias personas haciendo lo mismo, entrevístalas a todas de ser posible. A menos de que la empresa ya tenga sus procesos controlados, es muy probable que te topes con que las actividades se realizan de forma diferente. Y si están en varias plazas, es más notorio todavía. Cuando termines, seguramente tendrás versiones distintas de cómo se lleva a cabo el proceso. Vas a necesitar armar tu propia versión de todas ellas. Entonces, lo que hay que averiguar es qué actividades se realizan y en qué orden. Las operativas, las inspecciones de seguimiento y medición o de supervisión. ¿Quién las lleva a cabo? Su nombre, su puesto. ¿Qué tan homogéneas son? Es decir, si se llevan a cabo de la misma forma o cada quien las hace diferente. ¿Qué requisitos legales o reglamentarios le aplican a las actividades del proceso? Como podrían ser NOMS, normas ISO, etc. ¿Qué información, documentos o insumos necesitamos para cada actividad y quién las proporciona? ¿Qué información, registros o productos se generan y quién los recibe? ¿Qué sistemas de cómputo están involucrados? ¿Cuáles errores son los más comunes? ¿Cuáles son las políticas que se aplican para su realización, tanto explícitas o documentadas, como tácitas que se aplican aunque no estén escritas? Aquí es donde muchos fallamos al tomar dictado de las personas con las que vamos a trabajar y no averiguamos bien la totalidad de la información requerida. Ya el personal te platicó cómo hacen las cosas, pero un buen analista sigue el consejo de Santo Tomás: hasta no ver, no creer. Nada como la observación para darnos cuenta cómo es realmente el proceso. Ve físicamente a donde se lleva a cabo y síguelo desde que empieza hasta que termina. Compara lo que investigaste en la etapa previa, entrevistando al personal, con lo que viste en la realidad y discute las discrepancias con el responsable del proceso. Con esta información, podrás definir bien las actividades, responsables, entradas y salidas de un proceso.
Te sugiero que utilices un diagrama CIPOC para que te ayude a mapearlas y a identificar faltantes o discrepancias. El diagrama CIPOC, como podrás verlo en pantalla, tiene diferentes elementos. A la izquierda, a la extrema izquierda, tenemos las entradas, es decir, ¿qué requerimos para una actividad en particular? En este caso la 1, que es recopilar datos para cotizar, y de dónde la obtenemos. En esta situación, el cliente nos va a enviar la información sobre su producto. En la columna número 3 podemos ver el responsable, o sea, quién tiene que llevar a cabo esta actividad. Y en la 4, cuáles documentos, si es que existen, regulan la manera en que llevamos a cabo esta actividad. Finalmente, en la extrema derecha tendremos la salida de esa actividad y quién la recibe. En este caso, el supervisor de ingeniería recibirá un formato con los requerimientos del cliente. Si llevas a cabo este análisis, tendrás un mapa muy completo y detallado de todas las entradas y salidas que involucran nuestro proceso. Ahora, para completar la definición, podemos utilizar un diagrama de tortuga que resume de manera clara los elementos importantes de un proceso. Es posible que de un inicio no tengas toda la información necesaria para completarlos, pero va a ser una muy buena guía y ejercicio para que identifiques lo que te pueda faltar. Te advierto que estos diagramas se ven muy inofensivos, pero en realidad necesitas una comprensión muy alta del proceso para poderlos llenar bien. Como puedes ver en la filmina que estamos mostrando en pantalla, con mucha imaginación, este dibujo es una tortuga. Su concha es el circulito azul que vemos ahí en medio donde dice importación. A la derecha, en el centro, a la derecha, tenemos la cabeza de la tortuga, que son las entradas del proceso y de dónde las obtenemos. Es decir, de qué entidad o de qué otro proceso recibimos esas entradas. A la derecha tendremos la colita de la tortuga, por tanto, las salidas y a dónde las vamos a enviar. Las patitas de la tortuga, las que tiene en la parte superior, nos hablan de los recursos que necesitamos, es decir, qué equipos, qué instalaciones necesitamos, qué personas, qué competencias o qué capacitación deben tener las personas involucradas. En las patitas de abajo podemos ver a la izquierda los indicadores relacionados con ese proceso, es decir, cómo medimos su desempeño. Y finalmente, en la última patita tenemos los documentos que regulan la manera de operar de ese proceso. Ahora, durante todo el análisis, estructura y documentación de un proceso hay que tener muy presente el principio KISS, que en su versión políticamente correcta significa Keep it super simple, es decir, mantenerlo súper simple. Hay que tenerlo muy, muy presente. En este punto ya conocemos razonablemente bien el proceso que definimos. Es hora de jugar al abogado del diablo y pegarle con todo para ver qué fallas u oportunidades de mejora tiene en su estructura. Te voy a dar algunas ideas para ayudarte. La primera de ellas tiene que ver con la misión y la visión. Hay que checar que las actividades que estamos definiendo estén encaminadas al logro de la misión y la visión de la organización. Se sorprenderían de ver cuántas veces andamos completamente perdidos en esta cancha. Cuanto a las actividades, hay que saber si tenemos identificadas todas las actividades operativas de seguimiento y supervisión del proceso. Si estas actividades se hacen siempre de la misma forma o varían, y si la variación es parte natural del proceso o si está causada por un mal diseño, indisciplina de las personas que lo llevan a cabo, si se repiten actividades con el mismo propósito, si existe documentación para estas actividades y si la requerimos, si el tiempo es adecuado para lograr sus objetivos, cuáles son los errores más comunes y si los errores son por culpa del diseño del proceso o por desconocimiento o indisciplina del personal. También qué desperdicios identificamos. En cuanto a controles, por ejemplo, también podemos ver si está definido qué puesto es el responsable único del desempeño del proceso. Se sorprenderían de ver cuántas veces las personas responsables de los procesos no son conscientes de que lo son. Y luego, ¿están definidos los controles o autorizaciones requeridas para cada etapa del proceso, así como la manera de evidenciarlos? ¿Está definida la manera de determinar si estamos cumpliendo con los objetivos o no?
Tenemos indicadores y metas, los necesitamos, les damos seguimiento. También es importante definir cuál puesto es responsable de cada actividad operativa, de inspección o supervisión. ¿Cuál puesto es el responsable de generar las entradas necesarias para el proceso y recibir las salidas? O si varios puestos hacen lo mismo, finalmente si tienen algún tipo de conflicto de interés. Cuanto a las entradas y salidas, hay que saber si están identificadas todas y quién es el responsable de proporcionarlas. Y esta es otra muy importante. Si el proceso que genera las salidas o las recibe tiene claro o definido vía procedimiento que ese proceso las genera. Es muy común que nosotros digamos en un proceso A que recibimos alguna salida del proceso X y el proceso X no tiene marcado en ninguna parte que debe generar esa salida. Por eso aquí hay que ponerse muy listo. También hay que checar si las entradas o salidas requeridas para cada actividad son homogéneas. O sea, si siempre se entregan de la misma forma o varían cada vez. También si son suficientes, fíjense, esto es bien importante, si son suficientes o si se tiene que andar averiguando para complementarlas. ¿Por qué? Porque el formato que hice a lo mejor no tiene toda la información, porque la gente no lo llena, etc. También hay que saber si las entradas o las salidas de cada actividad son demasiadas o se tiene que estar filtrando o resumiendo para utilizarlas. A lo mejor tenemos formatos con demasiado rollo, utilizamos una manera de comunicarlo que obliga a que el usuario esté teniendo que resumir o filtrar para obtener la información que quiere. ¿Necesitamos algún tiempo específico para esta entrega? ¿Y si lo estamos cumpliendo? Ahora, hay otro punto aquí muy importante, lo que es el procesamiento y el uso de la información. Este siguiente punto también es muy común y muy lamentable porque nos hace trabajar de más. ¿Se pide completar la misma información en más de un formato o sección de un sistema? Por ejemplo, la información de un cliente, su nombre, su dirección, su código postal, su correo, su teléfono, etc. Muchas veces, sobre todo en ventas, por ejemplo, lo repetimos en 4 o 5 formatos y eso solamente implica estar arrastrando el lápiz más de lo necesario. O como cuando hablas al banco, ¿no? Te piden tu número de tarjeta y luego, no soy yo, se lo paso al de enseguida y otra vez te pide tu número de tarjeta y así N veces hasta que alguien te cuelga el teléfono. Luego, en caso de que sí pedimos demasiada información, esta información podría obtenerse de algún sistema, base de datos, archivo, etcétera, evitando esta captura doble o triple. También hay que saber si tenemos algún sistema para procesar esa información. En caso de que sí usamos el mismo cada vez, ¿cubre las necesidades que requerimos o tiene los clásicos Exceles complementarios para suplir lo que el sistema no hace? ¿Las personas responsables de esta actividad lo utilizan? Y en caso de que no lo usan porque no les funciona o, la más común, porque no lo conocen bien o porque de plano les da flojera utilizarlo. ¿Está documentada la manera de usar el sistema? Porque muchas veces por eso no sabemos cómo se utiliza. La persona a la que originalmente le explicaron ya no existe y los demás no tenemos idea de cómo usarlo. El diseño actual de los formatos utilizados permite reportear la información de manera sencilla, como usando tablas dinámicas, etc. O tenemos que invertir mucho tiempo o recursos en generar reportes. Es muy común que la información que nosotros capturamos a lo largo de un proceso posteriormente tenga que ser reporteada y analizada. Si nosotros de inicio no consideramos que estas deben ser fáciles de reportear, entonces vamos a generar trabajo extra en otro momento del proceso. Y finalmente hay que pensar mal. Hay que blindar el proceso. Debemos considerar cosas como robos, sabotajes, corrupción, fallas de sistemas, ignorancia, dolo, venganza de algún empleado resentido, conflictos de interés, etc. Hay que tomar en cuenta, si tú quisieras cometer alguno de estos, vamos a llamarles ilícitos, en contra del proceso, ¿cómo lo harías? Y si la manera en que tú lo harías no está cubierta o bloqueada por el proceso, entonces acabas de encontrar un área de oportunidad. Ahora, después de la golpiza que le acabamos de poner al proceso, ya deberíamos haberlo vuelto a prueba de balas. Y entonces sí, podemos proceder a documentarlos. Y la primera pregunta sería ¿cuántos
y cuáles documentos utilizo? Para responder a esta pregunta, debemos comenzar con la estructura, ¿sí? El primer punto de la estructura es la jerarquía de los documentos. Como pueden ver en esta filmina, los documentos tienen diferentes niveles de detalle asociados a su jerarquía. Entre más arriba estén en la pirámide, son más estratégicos y más generales, y entre más abajo estén, son más operativos y más detallados. Entonces, cuando nosotros documentamos un proceso, siempre iniciamos eligiendo los documentos de mayor nivel, como pudiera ser un procedimiento o un plan de calidad, y de ahí vamos decidiendo ayudas visuales, instructivos, etcétera, ¿sí? Ahora, entre los tipos de documentos que nosotros podemos elegir, se encuentran procedimientos, planes de calidad. Otro documento que les voy a comentar que diseñé yo para mis procesos, que se llama Plan de Operación y Control. Puede haber instructivos de trabajo, ayudas visuales, formatos, políticas, diagramas de flujo, referencias, etcétera. Pero aquí es donde hay que tener mucho cuidado de no caer en el caso de la flor roja con el tallo verde que les platicaba hace rato, ¿verdad? Nosotros podemos diseñar nuevos tipos de documentos si los que conocemos comúnmente no nos funcionan para lo que queremos hacer. Cada empresa determina el tipo de documentos que más le conviene usar para lograr sus objetivos. Ahora, ya una vez que definiste esto y para que tus documentos sean homogéneos, es recomendable que tengas plantillas para cada uno de ellos. ¿Qué forma van a tener? ¿Qué tipo de letra? ¿Qué elementos? ¿Qué logos? Para que no te queden de todos estilos. Las plantillas uniformes contribuyen a mostrar una imagen corporativa de la empresa y hacerla ver más profesional. Ahora, debes identificar también y adaptarte sobre todo a tu usuario final. Hay que conocer sus características y el contexto de la persona que va a utilizar tu documento. ¿Tiene computadora? ¿La sabe usar? ¿Tiene acceso a internet o a la red interna de la empresa? ¿Necesita tener el documento donde está realizando el trabajo o lo puede tener en un estante cercano? ¿Tiene estudios universitarios o solo completó la primaria? No es lo mismo para nada un documento que tú publicas en línea para personal administrativo que la instrucción visual que le pegas impresa en la estación de trabajo de un operador de máquina. Ni la forma de presentarlo, ni el tipo de lenguaje y redacción que utilizas. Y también aquí hay que olvidar que menos es más, no hay que llenarnos de documentos. Bueno, ahora vamos a darle forma a los documentos. Ya está ahí, hasta aquí hemos logrado una estructura, hemos ideado una estructura razonablemente buena y ahora vamos a darles forma. Vamos a empezar por determinar la manera de nombrar e identificar los documentos. Lo más común es asignar un código a cada documento, además de su nombre, para que no haya manera de confundirlo con otro. La nomenclatura de tus documentos puede definirse al gusto de la empresa. No existe ningún requerimiento de que sea de alguna forma en particular. La que a mí más me gusta es la que puedes ver ahorita en pantalla, donde tenemos una combinación de 6 caracteres. Los primeros 3 indican el tipo de documento, PRO de procedimiento, INS de instructivo, FOR de formato. El siguiente carácter indica el área a la que pertenece y los últimos 2 son un consecutivo. Entonces, por ejemplo, en el caso PRO 101 pudiera ser el primer procedimiento del área de calidad, suponiendo que el 1 fuera el código para esa área. Ahora, ojo, hay consultores que recomiendan incluir la cláusula de la norma ISO, IATF, AS, etcétera, a la que pertenece el documento como parte de su código. No lo hagas. Existen documentos que aplican para varias cláusulas y es difícil elegir a cuál asignarlo. Y cuando cambie de versión la norma en cuestión, como acaba de pasar con varias de las ISO, vas a tener que renombrar todos tus documentos. Esto representa una gran cantidad de trabajo que no aporta valor. Ahora, ya que sabes nombrarlos, hay que decidir el estilo de redacción que queremos utilizar. Yo aquí te voy a proponer 2. El tradicional, vamos a llamarlo aquí como puedes ver en esta filmina, que no es más que prosa libre. Tiene la ventaja de que es más fácil de redactar, entre comillas, y la desventaja de que por lo mismo te permite no tener estructura, te permite no asignar responsabilidades o no darle la secuencia lógica a las actividades del proceso. Ahora, en esta siguiente filmina puedes ver otro estilo que se llama PlayScript.
El PlayScript es como si fuera un híbrido entre un algoritmo y una obra de teatro. La ventaja que tiene es que no da lugar a lagunas en la asignación de responsabilidades, y la desventaja que tiene es que es más largo en su forma física y requiere más estructura y comprensión del proceso para poderlo hacer. Entonces, tú tendrás que elegir cuál es el estilo de redacción que más te gusta, ¿verdad? Ahora, vamos a ver también algunos de los errores más comunes al estructurar y darles forma a los procesos. El primero de ellos, y el más común, también el más grave, es mezclar procesos. Cuando no tienes claro cuáles son los procesos de la organización o del área, dónde empiezan, dónde terminan, etc., haces un chile con queso de actividades en tus documentos. Por ejemplo, si estás documentando un proceso de compras, le mezclas actividades de cuentas por pagar, como generarle pagos al proveedor, o de recibo, como inspeccionar el material recibido, y al final tienes un monstruo larguísimo reborujado. Esto se evita si usas tu mapa de procesos, tus diagramas de tortuga correctamente para no mezclar. El siguiente, que tristemente también es frecuente, es piratearse documentos del trabajo anterior o bajarlos de internet. Primero que nada es poco ético porque estamos utilizando información que no es nuestra sin permiso, pero además esos documentos fueron diseñados para otra empresa con diferentes características. Es como robarte un pantalón del tendedero del vecino y esperar que te quede bien. La probabilidad realmente es muy baja. Irte por la libre y brincarte el proceso de análisis pensando que puedes aprovecharte del que alguien más hizo, solamente tiene dos resultados posibles. Uno, o dejas documentos mal hechos a la empresa que estás documentando, o vas a tenerle que hacer tantas adaptaciones que es mejor empezar de cero y solo tomarlos como referencia informativa. El tercer error es recibir dictado de la persona que estás entrevistando. Los documentadores novatos o maletas le preguntan al entrevistado cómo es el proceso y lo escriben tal cual. No verifican si la secuencia es correcta, si les faltan pasos, si el nivel de detalle es el adecuado, solo escriben. Y para eso no necesitas un documentador, con una secretaria es más que suficiente. En la mayoría de los casos, el documento resultante es un Frankenstein. Y uno de los que más me divierten y que batallé mucho al principio con él fue el naufragar en el mar de los asegúnes y los dependes. La mayoría de los procesos tienen bastantes variaciones posibles. Cuando entrevistas a la gente, te dan un montón de casos de situaciones que comienzan con depende. Depende de esto, depende de aquello. Si tratas de documentar todas las posibilidades que hay en un proceso, vas a generar un procedimiento instructivo sumamente denso y complejo. Entonces, es mejor primero escribir el proceso en su flujo normal, sin los famosos dependes, y una vez que ya lo tengas, consultas con los usuarios la frecuencia en que, en su opinión, se presenta el depende. Si esta es menor a un 5 o un 10%, no la consideres. Si es mayor, entonces regresa a tu documento e inclúyela donde corresponda. Cuando haces este ejercicio, te darás cuenta de que puedes eliminar la gran mayoría de las variaciones sin afectar la calidad de tu documento. Y finalmente, otro error común es poner referencias a normas u otros documentos. Muchos consultores de sistemas de gestión utilizan una sección de referencias en sus procedimientos instructivos. Es común que ahí pongan el dato de la norma ISO, IATF, AS, etc., en vigencia al momento de hacer el documento. Lo que no contemplan es que cuando cambie la norma, se deben modificar todos los documentos que le incluyen, y esto obviamente nos genera mucho trabajo. Si este tipo de referencias fueran mandatorias o nos aportaran valor para la comprensión del documento, valdría la pena el esfuerzo. Pero generalmente no aportan nada, entonces es mejor evitarlas, ya que si están desactualizadas, pues te puedes meter en problemas. Bueno, como ya tenemos definida la estructura y la forma de los documentos, ahora hay que redactarlos. Aquí también tengo algunas recomendaciones, algunas consideraciones de redacción. La primera es que cortito se ve más bonito. Mantén tus oraciones cortas. De ser posible, utiliza menos de 14 palabras en cada uno. También hay que evitar el lenguaje pomposo, muy técnico o rebuscado. Recuerda que estás escribiendo un procedimiento, no un contrato. Mucha gente piensa que para escribir un procedimiento necesita todo su lenguaje dominguero y entre más farol mejor. Y tiran unos rollotes dignos de abogados. Es totalmente al revés.
Utiliza términos o palabras que la gente entienda, aunque no necesariamente sean los más formales. También hay que mantener el verbo primero. Si empiezas las tareas de cada procedimiento o instrucción con un verbo, es más fácil que nuestro cerebro procese lo que queremos que haga y por tanto la interpretación del documento será más rápida. Ahora, hay que checar la redacción y la ortografía. La idea no es que seas un maestro de la gramática que verifique todo en el diccionario de la Real Academia. A todos se nos van acentos por ahí de vez en cuando y no es muy grave. Pero, por favor, primero, hay que mantener a Cantinflas fuera de lo que escribas en español. Es muy frustrante leer textos redundantes, cacofónicos y que al final no saben ni qué quisieron decir. Déjale eso a los políticos. La forma en que redactes sí hace diferencia. También hay que olvidar el estilo WhatsApp Messenger al documentar. El nuevo dialecto millennial de palabras abreviadas y frecuentemente incomprensibles tampoco es apropiado para ser utilizado en documentos. Ahora, hay que alejar también al maestro Yoda de las traducciones. Es común que tengamos que traducir documentos del inglés al español, especialmente si trabajamos para alguna maquiladora o alguno de sus proveedores. Y aquí es donde frecuentemente patinamos. Un ejemplo clásico. ¿Acciones correctivas tomadas deben ser o acciones correctivas deben ser tomadas? Que son una traducción literal mal hecha de corrective actions must be taken y que la fuerza te acompañe, ¿verdad? En español no estructuramos así las oraciones y nos cuesta más trabajo comprenderlas. No necesitas ser un traductor profesional para darte cuenta que es más fácil entender, deben tomarse acciones correctivas. Solo hace falta leer el texto y replantearlo para que haga más sentido. Y finalmente, hay que tener cuidado con lo que yo llamo el efecto fuente ovejuna. A lo mejor a algunos de ustedes les tocó leer este libro de Lope de Vega en la secundaria, que básicamente habla de una comunidad que se llama Fuente Ovejuna, que tiene un gobernante o comendador que nadie quiere, y para no hacerles el cuento largo, un día alguien mata a ese comendador. Entonces va la policía, empieza a preguntarles, oigan, pues ¿quién mató al comendador? Y todo el mundo le responde, Fuente Ovejuna. Es como si dijéramos que alguien mataron aquí en Chihuahua, ¿y quién lo mató? Pues Chihuahua. Entonces, ¿quién fue a la cárcel? Nadie, porque no podemos mandar a todo Chihuahua, a todo Fuente Ovejuna a la cárcel. Entonces, traducido a términos de proceso, siempre debemos asignar claramente la responsabilidad de una actividad. No es lo mismo decir, a compras le toca hacer esto, que al comprador junior, al asistente de compras, o sea, de quién es específicamente la responsabilidad, ¿de acuerdo? Ahora sí vamos a ver cuáles son los errores a evitar. Uno de los que podemos cometer, y muy clásico también, es repetir el paso anterior. En lo personal a mí me desespera mucho esto en los documentos, porque genera confusión al usuario y para que el pobre pueda saber cuál es la actividad que tiene que hacer, debe filtrar un montón de rollo. Por ejemplo, paso 1, coloque la tapa sobre el equipo. Paso 2, después de colocar la tapa sobre el equipo, abroche la cinta verde alrededor del tubo. O sea, no tiene ningún caso que estemos repitiendo ese punto. Otro paso que ya comentamos es el no indicar quién es el responsable de una actividad. Por ejemplo, utilizamos un documento con estilo de redacción tradicional o prosa libre y escribimos: el plan de auditoría deberá ser comunicado al personal al menos 2 semanas antes de su realización. ¿Por quién? ¿Quién sabe? ¿Por el auditor, por el coordinador del sistema, por el conserje, por quien sea? No estamos asignando una responsabilidad. Y finalmente, otro error es no mencionar los códigos de los documentos a los que nos referimos. Es muy importante ponerle la clave que establecimos con la nomenclatura, porque a veces cuando nos referimos a un documento mutamos un poquito su nombre y entonces no nos queda claro a cuál nos estamos refiriendo. Es mucho más fácil si tenemos un código o una clave y con eso lo identificamos. Bueno, después de todo esto que hemos platicado, ahora sí, después de todo este tiempo podemos sentarnos a escribir nuestro documento. No voy a entrar en detalle para cada tipo de documento, son muchísimos, pueden consultar mi libro para eso si gustan, pero vamos a ver 2 ejemplos. El primero de ellos es para identificar cómo con un solo documento podemos resumir mucha información importante para el usuario de manera que le sea fácil de comprender. Este documento llamado Plan de Operación y Control lo diseñé basado en el plan de calidad y el plan de control para cubrir muchos de los puntos relevantes de los sistemas de gestión y a la vez
poderlo seguir y sobre todo auditar de manera muy sencilla. Aquí lo estamos viendo en pantalla y en las siguientes 2 filminas vamos a ver el detalle de este plan de operación y control. Entonces, en el lado izquierdo del plan de operación y control tenemos las actividades a realizar. En el lado derecho tenemos las características a controlar, ya sea del proceso o del producto, en esa actividad en lo particular. Entonces, vamos viendo primero el lado izquierdo. Vamos a interpretar cómo podemos nosotros utilizar el lado izquierdo. Si se fijan aquí, tenemos primero que nada la actividad en cuestión. Luego, ¿quién es el responsable de llevar a cabo esa actividad? ¿Qué documento regula cómo la llevamos a cabo? Es decir, si tenemos algún instructivo de trabajo, alguna ayuda visual, etc. Y luego, en la siguiente columna, establecemos qué registros vamos a generar. Si vamos a completar algún formato, si vamos a generar alguna impresión del sistema, etc. Y finalmente, con qué equipo vamos a llevar a cabo esta actividad, si es que aplica alguno. Entonces, con este lado tenemos clara la secuencia de actividades y eso nos lleva al siguiente lado, al lado derecho, que es donde vemos las características a controlar. Entonces, aquí las características a controlar, por ejemplo, en este caso, el largo del material base, lo va a realizar la persona que está establecida en la columna que dice responsable, en este caso, un operador de corte. Enseguida tendremos el valor y la correspondiente tolerancia que nosotros consideramos aceptable para esa característica. Luego tendremos el método que vamos a utilizar para medirla, que puede tener un instructivo como en este caso que están viendo o puede ser libre como una instrucción visual. También establecemos ahí qué registro, qué formato, qué evidencia vamos a generar de esa medición. En la siguiente columna también indicamos la muestra y la frecuencia con el que lo vamos a medir. 100%, 1 de cada 5, utilizamos una tabla QL, etc. Y en la última columna indicamos cuál es el equipo con el que vamos a trabajar. Entonces, si se fijan, en este documento resumimos mucha de la información relevante para describir un proceso y controlarlo. Ahora vamos a continuar con los formatos, que son uno de los principales delincuentes al momento de estructurar procesos y de documentarlos. Un formato puede torturar o beneficiar a sus usuarios dependiendo de qué tan bien definido esté. Vamos a analizar primero una orden de trabajo, que es un formato muy comúnmente utilizado en la industria metalmecánica, ¿sí? Y les voy a mostrar primero un ejemplo incorrecto. Este documento azul que ven aquí en su pantalla, básicamente son 3 recuadros en blanco, que es como lamentablemente se ven muy frecuentemente estos documentos. La primera parte nos habla de las especificaciones del producto y en escrito libre el usuario y de memoria debe de poner los materiales, cualquier tipo de información sobre el plano, etc. Entonces, así a mano, escrito libre, lo completa. Después tenemos las operaciones requeridas para maquinar esa pieza, en este ejemplo. Aquí este camarada escribió únicamente torno CNC, fresa manual y ensamble. No especificó cuánto tiempo de cada uno, la secuencia, etc. Y al final, mismo caso con las herramientas. Aquí estamos hablando de cierto tipo de insertos, que en realidad el problema principal con este documento es que implica mucho conocimiento y sobre todo muy buena memoria por parte del usuario para poderlo completar. Ahora, otro problema que presenta es que como requiere arrastrar mucho el lápiz, si la persona anda muy apurada, entre más apurada esté, menos lo va a llenar y más riesgo de error o de falta de información vamos a tener. Entonces, si no queremos que el usuario se tenga que aprender de memoria todas las operaciones y todos los insertos o los escriba mal, podemos proponer un documento más amistoso con él, como el que muestro en la siguiente filmina. Lo que están viendo ustedes aquí es un documento creado en Excel, nada extremadamente sofisticado, que está conectado con dos pestañas en el mismo documento, donde tenemos alimentadas las características de las operaciones, de los herramientales, de los gauges, etc., de tal forma que la persona que los quiera utilizar, lo único que tiene que saber es cuál es el código, teclearlo y el sistema, o el Excel en este caso, que no es nada muy complicado, lo va a llenar, lo puede llenar automáticamente en la forma.
Entonces, ¿qué implica? Que con la misma inversión de tiempo, nuestro usuario va a poder llenar un documento completamente detallado y que le sirve a la siguiente operación, versus tener que estar arrastrando el lápiz y acordándose cada vez. Entonces, eso es algo que debemos de tener en cuenta. No requerimos tener un gran dominio de los sistemas para hacer esto. Simplemente es ponerte a pensar en tu usuario, qué necesita, cómo le puedo hacer la vida más amable y cómo puedo ahorrarle trabajo cuando llene los formatos. Si te pones en sus zapatos cuando lo estás diseñando, la verdad es que el resultado va a ser mucho mejor. Ahora, ya acabamos de escribir el documento y ustedes me dirán, ¿ya acabé? ¿Ya terminé? La respuesta es no, todavía no. Te falta la cerecita del pastel, que son las descripciones o las definiciones de puesto. Cada vez que nosotros diseñamos un proceso, como parte de ese diseño estamos asignando responsabilidades a las personas. Entonces, si esas responsabilidades que vienen en un proceso no están alineadas con las que pusimos en su descripción de puesto, podemos potencialmente tener un problema. Entonces, el cierre correcto para esta documentación es ir a revisar tu organigrama y tus descripciones de puesto y hacerle la actualización que se requiera de acuerdo con lo que pusiste en el proceso que acabas de documentar. Y ahora sí, con esto llegamos al final de la conferencia de hoy. Les agradezco mucho su presencia y su atención y si alguien tiene una pregunta podrá hacerla a continuación. Gracias a todos. Buenos días a todos, un gusto acompañarlos. Preguntan cuál es el libro que menciona el ingeniero. Que ya... Es el libro de mi autoría que se llama Documenta tus procesos sin rollo y con sentido común. Ese es el que comentaba. ¿Dónde se puede adquirir el libro? Pues disponible de manera electrónica en la página de mi despacho, organizatuempresa.com. ¿Cuál es su postura para redactar instrucciones de trabajo en infinitivo? Aquí es a gusto de cada empresa. El chiste es que pongas el verbo primero para que lo procesemos mejor. He utilizado ambos tiempos según la preferencia de mis clientes y en mi experiencia personal creo que no hace mucha diferencia cuál de los dos utilizas, siempre y cuando pongas el verbo primero para que la persona procese más rápido la actividad que quieres que realice. Si me ayudan aquí, déjame ver la pregunta completa. ¿Se recomienda al momento hacer? Sí, podemos respetar los procesos que se hacen actualmente, aunque no se confíen de que se lleven bien, o solo cambiarlos hasta que se termine de documentar los procesos. Ok, en pocas palabras, ¿es documento lo que hay o lo que debería de haber? Sí, pregunta importante. Puedo tomar de base lo que ya existe, aunque confíe de que no se llevan bien a cabo. Sí, o sea, por eso el proceso de estructura va primero. Lo analizas, ves en qué te está fallando, en qué no te está fallando y lo revisas con el dueño del proceso. Si la finalidad de tu documento es eventualmente subir a la gente a que haga lo que dice ahí, lo puedes poner como quieres que quede para empujar a que ese sea el nuevo obligatorio. Sin embargo, si tú consideras o sabes que el proceso como debería ser no se va a seguir por la razón que sea o como en tu opinión debería de ser y lo estás haciendo con miras a que recibas alguna auditoría de cierto tipo donde tengas que cumplir exactamente con cómo está, aunque no sea el proceso más óptimo, entonces déjalo como está. Es una decisión difícil que tienes que revisar con el dueño del proceso. Usualmente, cuando llegas a documentar, ya tienes un vamos a llamarlo así, un proceso definido.
o estructurado y un acuerdo con el dueño del proceso en cómo lo vas a manejar. Es un área espinosa, la verdad, decidir eso. En un proceso interdepartamental, ¿quién es el dueño del proceso? En un proceso interdepartamental, lo tienes que asignar como organización. En mi opinión y mi recomendación, generalmente es el área que tenga mayor impacto en el proceso. Por ejemplo, en un proceso de importación de bienes, pues entra el área de aduanas, entra el área de logística, entra compras, entran muchos, pero el que tiene mayor injerencia en el proceso posiblemente sea aduanas, por decir algo. Entonces, en este caso, el que tuviera más manera de ser el dueño del proceso pudiera ser como área aduanas. Cuando tienen igual participación, hay que buscar un área o un puesto más arriba para que sea el dueño del proceso. Preguntan, ¿qué tanto afecta un error en el documento a la empresa? Ahora sí que tiene que ver con el documento, ¿verdad? Si tienes un error, por decir, en el proceso de control de registros, probablemente no tenga el mismo impacto que si te equivocaste en un plano. Entonces, tiene que ver con la naturaleza del documento. En el caso de planos u otros que contienen especificaciones de producto, un error puede ser potencialmente muy caro para la empresa. Un error en un documento de un proceso de soporte, como pudiera ser sistemas, a lo mejor no es tan crítico. Entonces, los más críticos son los que tienen características de producto, donde un error implica un retrabajo, un scrap que pudiera ser muy costoso, o por ejemplo, a lo mejor en una situación de recursos humanos o así, que omitiste redactar un contrato adecuadamente y que luego te puede llevar a una demanda o alguna cosa así. Tiene que ver mucho con la naturaleza del proceso que refleja el documento. Preguntan si podemos darle algún tip para ayudar al personal a simplificar su redacción, especialmente cuando no tenemos ningún antecedente o conocimiento formal de la escritura. Yo creo que si las personas que no tienen mucha experiencia documentando comienzan haciendo un CIPOC, de entrada van a batallar mucho, pero el que lo logren les va a ayudar mucho a entender la estructura del proceso. Y también cuando lo redactas de esa forma, tiendes a hacerlo con menos palabras. El problema de la redacción usualmente es porque como no tenemos claro qué actividades estamos escribiendo, divagamos y escribimos lo que se nos viene a la mente. Y si nosotros sabemos de manera muy contundente cuáles son las secuencias, las actividades que vamos a poner, podemos ser más parcos. Ahora, si es, por ejemplo, para un área de inspección en piso, la redacción puede ser en términos muy de ellos, ¿no? O sea, a mí me ha tocado casos muy interesantes donde le he visto a un supervisor de inspectores explicarles con unas palabras que no puedo repetir aquí porque luego tendrían que vetarme la mitad de lo que diga, y les queda súper claro. Y si los explicas con palabras muy acá, muy nice, no te entienden nada. Entonces, es importante primero ver la secuencia de las actividades y la redacción, utilizar palabras que para ellos les sean familiares, aunque no sean las más, digo, obviamente las malas razones no las ponemos en el procedimiento, pero palabras que sean muy familiares para ellos. Hemos terminado con la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Les agradezco mucho a todos sus comentarios, sus felicitaciones. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes y continuamos con el evento. Que tengan un excelente día. Aplausos virtuales. Gracias. Gracias a todos, chicos. Bueno. Muchas gracias, ingeniero González. Le pido al ingeniero Manuel Milán si nos puede aportar un comentario y entregar el reconocimiento al ingeniero Pedro González por su participación. Ya lo tenemos en pantalla.
Listo. Excelente presentación, Fedra, muchas gracias. Yo creo que para todos es muy útil el tema de mejorar nuestras operaciones, conociendo, mejorando y documentando procesos. Y eso, en mi experiencia personal, es invaluable. Y así, en esos documentos se queda el conocimiento en la empresa, porque luego resulta que alguna persona que maneja alguna actividad en la empresa, por alguna razón deja la empresa y se lleva el conocimiento del proceso, y entonces a empezar de cero y a cometer errores. Y cuando se tiene documentado, se tiene bien, siempre es optimizable y siempre hay mejora continua, pero si antes de documentarlo lo tratamos de mejorar y documentar cuando lo tengamos lo más preciso posible, pues es muy útil. Y la ingeniero González es una especialista en eso, me ha tocado trabajar con ella y lo hace de una manera muy sencilla, muy agradable. Pues nuevamente muchas gracias, Fedra. Espero que esto sea de utilidad para todos. Muchas gracias.